The Wild Project. Vayamos al 1993. Surge la primera acusación. Vas a explicarla un poco cómo surge esto. ¿Qué pasa aquí? Esto, cuidado que es complicado, ¿eh? Hasta muy entonces, complicado. antes de ese momento, ¿había rumorología o absolutamente nada? Pues mira, se habla mucho de las acusaciones de Michael por los presuntos abusos, pero ¿por qué no se habla de las acusaciones de paternidad que hay contra Michael? Porque muchísimas mujeres fueron a demandar a Michael y a acusarle de que sus hijos eran de él. Ajá. Hostia. Y eso no se recuerda. ¿Por qué no se recuerda? ¿Por qué no hay ese morbo con esas acusaciones? De hecho, Billie Jean está inspirada en todas estas historias, ¿no? Michael cansado de que groupies, por así llamarlo, ¿no? Sí. O fans o chicas le acusasen de que sus hijos eran de él. Pero claro, esto no se tiene mucho en cuenta, pero también es importante ver cómo esa balanza de por qué a una cosa le damos tanto morbo y a la otra no. Yo creo que en las acusaciones de Michael hay un estigma muy grande que es lo que explica que las acusaciones de paternidad no hayan sido tan populares, que es el estigma homosexual, ¿no? Si hubiesen sido niñas, yo creo que no hubiese habido todo este fenómeno mediático, ¿no? Porque la homosexualidad también es, para muchos, una condena, ¿no? Injustamente. En esa época era un tabú. Bueno, en esa época era un tabú. Era un tabú. Y claro, y la raza también. Michael era una persona de raza negra, ¿no? Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, Elvis Presley empezó a salir con Priscilla cuando ya tenía 14 años? Buah, ¿Por qué no se habla de esto? Sí, total. Claro, la época, ¿no? Y Pero... el de Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis era el Great Balls of Fire, ese tío se casó con su prima de 13 años. Cuando él a lo mejor tenía 25 o algo así, o 20 y pico. Pero cuando metes la homosexualidad por el medio, la gente lo ve muchísimo peor. Injustamente, ¿eh? Y lamentándolo mucho tener que decirlo, pero la gente lo ve muchísimo peor. Si te gustan las niñas jovencitas, pues mira, le gustan las niñas jovencitas y tal, pero como te gustan los niños, la gente da caña. Y Michael era negro. Y bueno, son muchísimos motivos que bueno, ya entraremos. Y era un personaje muy peculiar, ¿no? Claro, ya también le sumas el propio carácter. Luego te preguntaré, porque es también una cosa que tengo apuntada aquí, la sexualidad de Michael Jackson, porque se ha hablado ríos de tinta sobre incluso si era asexual, no tenía ningún tipo de interés, que hay gente que es así, ¿no? Y no pasa nada, hay gente que es asexual, pues una característica más, es una forma de ver la sexualidad. Luego te preguntaré, Vale, sí, luego podemos entrar en eso, sí. Vamos al 93 entonces. Primera vale, vamos acusación que es la famosa, ¿no? La que hubo el acuerdo, todo eso. Por eso no sé si fue ese mismo año. Llegó a entrar en juicio. Cuéntame un poquito lo del 93. ¿Cómo surge la primera bomba? La primera bomba, a ver, yo creo que es fundamental entender este caso porque hay muchísima leyenda urbana en este caso. Lo de Michael pagó para silenciar a un menor y tal. Yo creo que todo esto es importantísimo dejarlo muy claro, ¿no? Yo creo que si se entiende lo que pasó en este caso, se puede entender muchísimo mejor lo que pasó después y por qué, ¿no? En 1993, bueno, ya desde 1992, Michael conocía una familia, los Chandler, que eran unos padres separados que estaban discutiendo en los tribunales por la custodia de su hijo, Jordan Chandler, ¿no? Y Michael, bueno, pues empezaron a llevarse. Michael, el niño, pues a veces estaba con ella, a veces estaba con el padre, pero Michael simplemente pasaba muchísimo tiempo con ella, con la madre del niño, con June y con los hijos, que era pues Jordan y Lily, ¿no? Lily Antes Chandler. de seguir, una cosita simplemente. ¿Cómo Michael Jackson, mega hiper estrella mundial, casi dios en la tierra, se hace amigo de... ¿De quién se hace amigo? ¿Del chaval? ¿De la madre? ¿Del padre? ¿Cómo llega esa conexión tan rara? Porque es como si ahora me hiciera yo amigo de Messi. O bueno, o una persona totalmente anónima se hiciera amiga de... Michael tenía... Los mejores amigos de Michael eran familias anónimas. Michael se iba a veces semanas o meses a vivir a casas de familias anónimas de nivel económico medio, como puedo ser yo, como puede ser cualquiera, ¿no? Y Michael, o sea, tú ves fotografías de Michael viviendo ciertas temporadas en casas de familias, en pijama, Living Neverland. cenando macarrones. Mostraban imágenes y creo que sí que hubo una amistad real
con la Tenía varias familia. familias así que eran sus amigos, porque Michael quería salir un poco del circo de su vida que era y a Ajá. veces evadirse de todo e irse a vivir con esta gente, ¿Y ¿no? cómo llegaban a conocerse? Porque no Pues acabo de ver cómo una persona anónima puede llegar a Michael Jackson, porque Pues tienes mira, que por pasar 100 ejemplo, filtros. a los Chandler los conoció porque en Beverly Hills creo que fue, o en Las Vegas, no me acuerdo de la ciudad exacta. Ajá. Michael iba en su coche, se le averió, llamaron a la empresa de alquiler de automóviles para coger otro automóvil y allí pues el que trabajaba en la empresa, que se llamaba David Schwartz, no sé pronunciar bien el apellido, Ajá. David Schwartz, eh, pues estaban allí con Michael, con tal, cogiendo otro coche y el de la empresa le dijo, mira que el hijo de mi mujer, porque ya la mujer, la madre de Chandler, la madre de Jordan, ya estaba con otro chico, ¿no? Con David Schwartz, el de la empresa de automóviles. Le dijo, mira, que súper fan tuyo, no te importará que venga aquí, que te salude, que no sé qué. Michael dijo, sin ningún problema. Fueron hasta allí, intercambiaron teléfonos, mira, podemos vernos algún día, puedes hacer alguna llamada sin ningún problema. Y empezaron a llamarse así, ¿no? Michael con la familia de Jordan, con la madre y con Jordan. Pero es muy curioso porque los medios de comunicación empezaron a determinar que Michael tenía una relación con esta mujer, con June, ¿no? Los llamaban el nuevo affair de Michael Jackson, ¿no? El nuevo amor, ¿no? Y esto a Evan, al padre biológico del niño, que debía $60.000 en la manutención de su hijo, pues eso le crispaba, ¿no? Que su exmujer estuviese con Michael, que el niño estuviese con Michael, que pasase de él, que no le cogiesen las llamadas telefónicas. Y este hombre, Evan, era guionista de cine, ¿no? Además de dentista de Beverly Hills, ¿no? Era un dentista de celebridades también, ¿no? E intentó hacer negocios con Michael en la industria del cine, ¿no? Y le pidió también a Michael que ampliase su casa para que los Chandler fuesen a vivir allí, no sé qué. Pero Michael le ignora. Michael le ignora, la familia de Chandler le ignora. Entonces Evan, el padre, empieza a amenazar con demandarles si no cogen sus llamadas, ¿no? Y les deja varios mensajes en el buzón de voz, ¿no? Y las intenciones de Evan, ¿no? Porque Evan era, según lo relata, según lo describen, una persona súper agresiva. Las intenciones de Evan empiezan a levantar sospechas y el novio de su exmujer, el novio de June, el que te hablaba de la empresa automovilística, graba unas conversaciones de teléfono con él, con Evan, y en estas conversaciones Evan amenaza con demandar a Michael Jackson y dice que ha buscado el abogado más hijo de puta que pudo encontrar, ¿no? Y que quiere... Estas conversaciones están grabadas, se pueden encontrar y son oficiales, ¿eh? No es ninguna invención, están ahí. Y dice que quiere destruir a Michael Jackson y a su mujer June por haberle ignorado, ¿no? O sea, esto está grabado. O sea, esta persona quiere destruir a Michael Jackson y a June por haberle ignorado, ¿no? Entonces, Evan pide reunirse con Michael Jackson, con sus abogados y con Jordi Chandler, con el hijo, con el niño, en un hotel, ¿no? Y se reúnen el 14 de agosto de 1993, se reúnen en un hotel. Michael con su abogado, el niño y el padre del niño con su abogado, ¿no? Entonces, en esta reunión, en el hotel, Evan dice que sabe que Michael ha abusado del niño, ¿no? El niño lo niega totalmente. Y le pide Evan a Michael $20 millones. $20 millones a cambio de no acudir a la prensa ni a las autoridades. O sea, yo en mi pueblo esto se llama una extorsión. Yo, bueno, el caso es que estos 20 millones se corresponden con la mitad de la cifra del acuerdo cinematográfico que Evan quería hacer con Michael Jackson, una empresa que se llamaba The Lost Boys Productions, que era una empresa cinematográfica en la que supuestamente Michael iba a trabajar con Evan, ¿no? Tenían un presupuesto de 40 millones, ¿no? Michael echó del acuerdo a Evan y ahora le pedía $20 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño lo niega y dice que Evan, que su padre solo busca dinero, ¿no? Entonces, aquí se presenta el primer dilema, ¿no? De estas acusaciones, ¿no? De la verdadera motivación
de estas acusaciones. Yo creo que si te enteras de que han abusado sexualmente de tu hijo, ¿qué es lo que haces? ¿Vas a las autoridades a demandarlo o te reúnes en privado con tu acusador, concretas una reunión y le pides 20 millones de dólares a cambio de no acudir a la prensa y a las autoridades? Yo creo que esto es el punto de inflexión en este dilema, ¿no? No sé, ¿tú qué O opinas vas a partirle de la esto? cara, o vas a buscar ahí cuando esté por ahí y le rompes, vamos, la cara, pero por Claro, todos lados, si te enteras de eso, claro. es que es muy curioso, ¿no? Porque aparte, esto coincide con todos los acusadores de Michael. Ninguno de los acusadores de Michael, de los que vinieron después, ninguno acudió a las autoridades a hablar de lo que pasó. Todos fueron a abogados civiles para intentar conseguir un acuerdo económico o para intentar buscar un juicio civil para conseguir una indemnización millonaria. Ninguno fue a las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia este caso de otros casos de presuntos abusos sexuales infantiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Michael les demanda a ellos por extorsión, ¿no? Michael les demanda a ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Evan consigue la custodia de Jordan durante 2 semanas, ¿no? En este momento. Pero luego no lo devuelve a su madre. Y según sus propias fuentes, según las fuentes del propio Evan Chandler y de su hermano, de Ray Chandler, Evan droga a su hijo en la clínica dental que él tenía, lo droga con pentotal sódico con la intención de hacerle confesar. El pentotal sódico era un anestésico que se usaba en la época, que desinhibe al que lo toma, y que le llamaban o sea, era mal llamado como el suero de la verdad, ¿no? Se usaba solamente de forma experimental en los Estados Unidos, pero los médicos y los científicos han desaconsejado totalmente su uso porque dicen que no se puede saber con certeza absoluta si una persona sometida a este control químico está respondiendo de forma veraz a las preguntas planteadas, ¿no? Pero bueno, según Evan, droga a su hijo con pentotal sódico, le interroga y supuestamente Jordan, ahora sí, bajo los efectos de este sedante, confiesa y dice que sí, que Michael le ha hecho algo, ¿no? Entonces se redacta una demanda, ¿no? O sea, ellos se llevan al niño y aparecen con una demanda súper redactada con todo lo que pasó, ¿no? Michael les demanda a ellos por extorsión y bueno, pues hay un frenesí mediático, Michael en todas las noticias, bueno, ya te puedes imaginar el Cristo absoluto que se monta a nivel mundial, porque Michael estaba en plena gira Dangerous, ¿no? Tiene que cancelar la gira, Michael enfermo, se vuelve como adicto a ansiolíticos, tiene que ingresar en una clínica de desintoxicación, fatal, fatal, Michael, fatal. Y, y claro, y aquí es donde surge una de las mayores leyendas urbanas o bulos de la historia, ¿no? Que es que Michael pagó para silenciar a un menor, ¿no? Primero de todo, no se puede silenciar algo de lo que ya se está hablando en todo el mundo, ¿no? Si Michael hubiese querido silenciar a este menor, ya habría pagado en su momento cuando se reunieron en ese hotel y le pidió 20 millones de dólares, ¿no? Michael quiso pelear y estuvo durante 8 meses peleando, ¿no? Eh, lo que ocurrió fue lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Es que es muy complejo de explicar. Eh, hay dos formas de llevar a cabo un proceso judicial, ¿no? Hay dos procesos judiciales. El civil, el juicio civil, que busca una solución en forma de compensación económica o indemnización, y el juicio penal o criminal, que es cuando alguien es acusado de un crimen y puede acabar en prisión, ¿no? Los Chandler, desde el primer momento, solo muestran interés en demandar por la vía civil, pero Michael Jackson lucha por llevar a cabo primero el proceso penal, que es el proceso por el cual puede acabar en prisión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si Michael lleva a cabo un proceso civil primero, su defensa quedaría totalmente expuesta en vistas al proceso penal y los Chandler luego en el proceso penal podrían cambiar las acusaciones, modificar los cargos, quedaría expuesta toda la defensa de Michael, ¿no? Estaría en una posición muy vulnerable, ¿no? Entonces, los abogados de Michael, durante esos 8 meses, ponen 4 solicitudes para anteponer primero el proceso penal antes que el proceso civil, para llevar a cabo primero el proceso penal, el importante, ¿no? Pero todas las solicitudes que piden son denegadas, ¿no?
Los Chandler, por su parte, contratan a una nueva abogada que se llama Gloria Allred, que pretende llevar a Michael a un caso penal. Pero la abogada solamente dura unos días y los Chandler la despiden porque solo están interesados en el juicio civil, en recibir una indemnización económica por todo esto, ¿no? Cuando dices los Chandler, ¿la madre se ha sumado a la demanda o sigue siendo cosa del padre? Es que flipa. O sea, vas a alucinar. De momento entiendo que la madre y el novio o marido nuevo de la madre, que era el Schwartz, están a favor de Michael. Sí, al principio lo estaban. Cambia empieza a haber unas demandas cruzadas entre ellos. Evan demanda a su exmujer, el marido de su exmujer demanda a Evan. Hay unas demandas cruzadas. Ellos se reúnen y terminan esa reunión uniéndose a la demanda. Y en esa demanda ya se reparten los porcentajes de lo que puede recibir cada uno de una indemnización, de un acuerdo económico, ¿no? O sea, que June era la mujer. June era, sí, la mujer de... La madre de... O sea, que la traiciona un poco, digamos, a Michael Jackson. Totalmente, o sea, totalmente. Y David Schwartz, que era totalmente... estaba totalmente en contra. De hecho, se pegan. David Schwartz y Evan Chandler se pegan de hostias en la reunión esa, que hay demandas también por esto, se pegan porque no llegan a un acuerdo por los porcentajes de dinero que se va a llevar cada uno de un presunto acuerdo económico. Claro, ellos sabían que Michael era una megamarca internacional y que la presión mediática que estaba sufriendo les iba a forzar a llevar a un acuerdo económico, ¿no? O sea que al final ya había pasado una cosa de ser el cerebro, Evan, el padre separado, y se habían unido todos contra Michael. En ese momento estaba así el tema. Sí, se podría decir que sí. Ajá. Se podría decir que sí. Tenemos a Michael con sus abogados intentando llegar primero al penal. Eso es verdad, porque en Estados Unidos hay penal y civil. Hay un caso también muy claro, que es el de O.J. Simpson. O.J. Simpson, que es el famoso caso del exjugador de NFL, estrella mundial, que estaba siendo juzgado por el asesinato de su mujer. Su abogado, que era un genio, consiguió ganar el penal, que es el que todo el mundo se ha quedado, ¿no? Que no fue a la cárcel, pero perdió el civil. O sea, el juicio civil lo perdió, que ese no fue nada famoso y no se ha hablado mucho, pero perdió el civil y ahí fue como demostrado que había matado a su mujer, a Nicole Smith, ¿era, creo? O no, me estoy liando, pero bueno, la exmujer de... No me sé el nombre. No, a Nicole Smith es otra. Es otra chica, pero una chica rubia, la exmujer, y ahí tuvo que pagar una millonada que de hecho creo que no ha podido pagar y que creo que sigue estando embargado porque toda la vida va a tener que pagar la millonada. O sea que es verdad que hay esta separación. Entonces tenemos esta situación, ¿no? Michael desesperado, ya parece que los Chandler se han unido. ¿Y qué está pasando? Antes de nada, aquí? Dime. Lo que he explicado hasta ahora lo he explicado bien. ¿Crees que he dejado algún cabo suelto? Porque no sé si hay tanta gente involucrada que a veces es muy difícil seguir el ritmo de todo lo que va pasando. La única duda que yo tengo, y es por qué tenía miedo primero del civil y después del penal, porque si realmente, imagínate que en el civil ya gana, le da más fuerza para incluso a lo mejor no hubieran ni llegado al penal, ¿verdad? Sí, porque en el caso lo que penal, no cuando es el miedo que tenía llegar a que empezaran con el civil. Cuando es un caso... Es que ¿sabes qué pasa? Ahora te lo explico. El caso civil podría durar hasta 7 años. ¿Qué pasa? Que tanto Michael Jackson como todas las empresas asociadas, sponsors de publicidad, el contrato multimillonario con Pepsi, los sponsors de publicidad de la gira, todos los proyectos futuros con Sega, más anuncios con Pepsi, con todos los proyectos de Michael, no eran como empresas que podemos tener nosotros. Era una megamarca comercial como la Coca-Cola, ¿no? O sea, todos estaban perdiendo millones a diario con el escándalo de las acusaciones, perdiendo cientos de millones. O sea, realmente, al final, el acuerdo extrajudicial fue el mal menor. O sea, realmente ellos estaban perdiendo tanto dinero y seguirían perdiendo tanto dinero con cancelación de proyectos porque nadie querría asociarse con un artista que está metido en un caso de presuntos abusos sexuales a menores. Entonces, todo el dinero que iban perdiendo mes a mes era muchísimo mayor que el del acuerdo judicial que le asesoraron llevar a cabo a Michael Jackson, ¿no? O sea, es en plan de tienes que salir cuanto antes de este caso civil, llegar a un acuerdo para poder centrarnos en el caso penal y acabar con esto cuanto antes, ¿no? Entonces llegan a este acuerdo
que es económicamente para todos el mal menor, ¿no? Sí que es verdad ¿Se sabe de cuánto dinero es o esto es algo privado? 15 millones para Jordan Chandler. Y bueno, es que realmente los acuerdos civiles son muy habituales en estos casos de grandes corporaciones, cuando hay muchísimo dinero en juego. O sea, acuerdos civiles en demandas de este tipo están a la orden del día, ¿no? Y bueno, pues eso, asesoran a Michael, debido a la presión de los medios y todo, que acelere el proceso con un acuerdo civil para poder seguir con el caso penal, ¿no? Era como la única forma de atenuar pérdidas, ¿no? Pues eso, la cancelación de proyectos, sponsors, bueno. Y cuando llegan al acuerdo de 15 millones, ¿hay penal? Entiendo que no. Ahora te voy. Ajá. Primero de todo, dejar claro que en el acuerdo civil al que llegan, en el acuerdo extrajudicial, no hay admisión de culpabilidad por parte de Michael. Michael sigue negando rotundamente las acusaciones y en el acuerdo se reconoce de forma explícita que solo fue pactado para proteger los intereses comerciales sobre ganancias y futuros proyectos de una figura pública. O sea, incluso el propio abogado de los Chandler, Larry Feldman, dice que no era dinero para silenciar a nadie, ¿no? Que no era dinero para silenciar a nadie. Y lo dejan muy claro, ¿no? Y el acuerdo extrajudicial también deja muy claro explícitamente que no impide a los Chandler, a Jordan Chandler, declarar, testificar en un juicio penal. Lo pone textualmente, esto hay que dejarlo muy claro, porque no es dinero para silenciar a nadie. Él podía haber testificado, podía haber enviado a Michael Jackson a la cárcel si hubiese querido, ¿no? Entonces, bueno, con este acuerdo Michael se aseguraba así la posibilidad de tener un juicio penal rápido, justo y acabar con esto cuanto antes, ¿no? Además, había una posición ventajosa para Michael, que es que realmente no había más pruebas que el testimonio de este menor, ¿no? Que hubo algo muy curioso, ¿no? Que Jordan, supuestamente Jordan, porque hay una demanda que está todo por un papel, ¿no? O sea, nosotros no vemos a Jordan hablando, diciendo nada de esto, ¿no? Pero Jordan supuestamente dio varias descripciones de los genitales de Michael, ¿no? Perdóname si me pongo muy explícito. No. The Wild Project es para adultos. Que habrá niños, pero bueno, niños, pues ahora taparos los oídos, no pasa nada. Aquí se habla de todo, se ha hablado de todo. Además, creo que es muy importante el tema, porque esto es muy famoso también, es muy leyenda urbana, ¿no? El tema de la explicación de los genitales, si concuerdan, si no. Claro, o sea, Jordan, supuestamente Jordan ofreció varias descripciones, algunas diferían entre sí, ¿no? Pero lo que hicieron para saber si la descripción coincidía fue coger a Michael Jackson y la oficina del fiscal fue a casa de Michael Jackson, desnudaron a Michael Jackson y le fotografiaron los genitales y el glúteo, ¿no? Michael Jackson, para quedar bien con todos los fotógrafos, los forenses, con los investigadores, los policías, invitó a toda esta gente en su casa a cenar y después de la cena dijo, bueno, pues fuera vamos a la habitación y le desnudaron, le sacaron las fotografías que después del proceso los abogados de Michael estuvieron pidiendo para que se las devolviesen y no se las devolvieron jamás. O sea, esas fotografías todavía siguen en posesión de la oficina del fiscal. Nunca se las devolvieron a Michael Jackson, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa descripción de Jordan Chandler, entre otras cosas, decía que Michael estaba circuncidado, ¿no? Y bueno, pues se sabe por la autopsia que Michael no estaba circuncidado, ¿no? La descripción no coincidía. Y es más, no solo no coincidía, sino que, de hecho, el propio abogado de los Chandler, el abogado en pleno proceso judicial, pidió formalmente que se le enseñasen las fotos de los genitales de Michael y que si no se las enseñaban, que no fuesen usadas como evidencia en el caso. Porque si se las enseñaban, Jordan Chandler podría cambiar la declaración y dar otra descripción totalmente diferente, como ya había dado varias, ¿no? Y claro, si dicen, bueno, dio otra, pues evolución del trauma, ¿sabes? Vaya. Entonces llegan a este acuerdo, que ya veo que hay... Mira, me gusta que me cuentes esto, porque yo sí que soy de los que pensaba, y casi todo el mundo que conocía, pues eso, que había llegado a un acuerdo para no llegar a juicio por miedo a que el juicio... Bueno, lo típico, ¿no? Si tienes tan claro que no eres culpable, llega a juicio, demuéstralo. Llegan a un acuerdo económico para no ir a civil, y luego entiendo que los Chandler no deciden ir a penal. Claro, o sea, el proceso penal seguía, la investigación penal seguía. Ajá, y hubo juicio penal. La investigación penal seguía, pero 6 meses después del acuerdo, justo antes de empezar el juicio,
los Chandler deciden no colaborar con la fiscalía y se retiran del caso. Se retiran ellos. Sí. Y la fiscalía, ante la falta de pruebas y sin su testigo estrella, pues no presentan cargos contra Michael. Hostia. Y Michael es que no pudo demostrar de ninguna de las maneras su inocencia. Entonces quedó como Michael llegó a un acuerdo para evitar un juicio. Y quedó eso, quedó el titular. Y no ha quedado porque yo soy de los que pensaba eso, ¿no? Del miedo al juicio para evitar líos, ¿no? Para evitar problemas y veo que no sabía que los Chandler son los que habían retirado, ¿ves? Por eso me gusta tenerte aquí, porque vas a bueno, y vas a dar, yo creo, alegrías, incluso a muchos seguidores o personas que estaban así con Michael en plan, bueno, tal, me gusta mucho la música, pero bueno, esto es bueno. Primer caso, y este caso es básico, porque fue el que empezó todo, ¿no? Y fíjate lo gordo que fue todo esto, que la ley de California cambia después de esto y a partir de ese momento se prohíbe anticipar el proceso civil antes que el penal. O sea, cambia, o sea, lo que Michael estuvo buscando justo después del proceso, lo cambian. Y a partir de ahora, momento, primero civil. Primero penal. Primero penal siempre, para evitar este tipo de extorsiones. Es que me parece lo lógico, porque realmente, si tú haces un crimen, primero tienes que jugarte la cárcel y luego vamos a ver si hay indemnización económica o qué pasa con el tema económico. Que también me parece surrealista que Estados Unidos tengas que hacer dos juicios. Yo creo que si ya demuestran que eres culpable de algo, pues ya que todo vaya en el mismo pack, no que luego tengas que hacer otro juicio, que fíjate, en el caso de O.J. Simpson, uno sí, uno no, no tiene ningún sentido. ¿Cuál vale? ¿El que sí, el que no? ¿Qué va? ¿De la pericia de los abogados? Es surrealista, ¿no? Esto.